Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En este video te voy a dar tu horóscopo para 2026 ascendente Piscis. Vamos a revisar cuáles son los eventos astrológicos más relevantes de este año, cómo van a influenciar tu vida en particular, qué áreas se van a ver más influenciadas, más activadas durante este año y realmente cómo puedes manejarlo mejor. Que es súper importante saber de 2026 es que realmente hay varios temas que son una continuación o que son ya el comienzo del desarrollo de una historia que empezamos a ver destellos de en 2025. Por lo tanto, es súper importante que puedas tener esa conciencia y ese momento para reflexionar sobre 2025, unas fechas en particular que te voy a dar, que te pueden dar esos indicios de cómo se va a ver este 2026, porque realmente 2025 todavía era este periodo de limbo, donde todavía había muchos cabos sueltos, había todavía un capítulo que estábamos cerrando y que nos tocaba muy conscientemente cerrar porque solo habiendo resuelto esos temas, realmente podríamos ya continuar con estas nuevas historias y lo nuevo que trae 2026 y más adelante. Entonces, vamos a básicamente revisar cuáles son estas influencias y qué fechas en particular puedes conocer para hilar esta historia e ir viendo cómo se va a sentir 2026. En general es eso, es un año en donde hay mucha energía de comienzo y el comienzo obviamente es nuevo y lo nuevo es extraño para mí, es desconocido para mí, entonces van a haber algunas sensaciones de estoy todavía conociendo cómo me siento en esta nueva etapa, qué significa esta nueva etapa para mí, cómo quiero que se vea, pero definitivamente estamos embarcando en un rumbo nuevo. Todo esto comienza desde inicios de año porque el 26 de enero tenemos a Neptuno reingresando a Aries, donde se va a quedar hasta 2038, ya es una influencia que vamos a tener por mucho tiempo. Y lo mismo con Saturno, que el 13 de febrero va a ingresar a Aries y se va a quedar ahí hasta 2028. Esto es una influencia que ya tuvimos en 2025 y a vos la casa Aries es la casa 2. Entonces, puedes considerar a nivel de temas monetarios, tu dinero, tus finanzas, cómo manejas tus ingresos, tus gastos, tus recursos en general, tus valores, todo aquello que te apoya materialmente en particular, se ve en la casa 2. Y en el caso de Neptuno, estuvo en Aries del 30 de marzo al 22 de octubre y en el caso de Saturno estuvo en Aries del 24 de mayo al 1 de septiembre. Entonces, Saturno y Neptuno llegaron a realmente los primeros grados de Aries, entonces no es necesariamente que para todo el mundo va a ser muy explícito cuál fue esta nueva influencia, pero trata de considerar si a nivel de esa parte más material de tu vida y todo lo que te apoya, tus ingresos y tus gastos, qué nuevas influencias, qué nuevos deseos, qué nuevas maneras de ver esta área de tu vida empezaron a surgir con esos planetas pasando por ahí. Ya ahora que se van a quedar ahí por mucho más tiempo, realmente nos van a contar este proceso de cambio, este proceso de adaptarnos a una nueva etapa, en tu caso, en esta parte de recursos, con estas influencias, que son muy opuestas. Neptuno, por un lado, lo que puede llegar a traer para vos es un sentido de tal vez quiero que mis fuentes de ingresos o también en lo que quiero gastar ahora va a ser un poco más intangible, ya quiero que sea, quiero soñar un poco más en cómo se pueden ver esos recursos materiales para mí, en cómo los obtengo, quiero tener una visión mucho más soñadora, más inspirada de esta área de mi vida. Y esta es la influencia de Neptuno, que tanto nos inspira como es una nube que llega a nuestras vidas, también puede llegar a confundir un poco. Y esto es lo que sucede y la otra parte de la moneda de Neptuno, que es a veces una falta de claridad, donde estoy inmersa en alguna ilusión y esa ilusión a veces puede ser un poco o llevarme hacia un camino que realmente no es el mejor para mí y es lo que hay que observar con Neptuno. Neptuno, como es un planeta que está tan lejos, dura tanto tiempo en cada signo, no significa que por todos estos años que vamos a tener a Neptuno en Aries, vos vas a tener una falta de claridad a nivel de esa parte monetaria, sino que es más probable que los eventos que se den a nivel monetario, a nivel de tus finanzas, tengan esta cualidad de Neptuno de va a ser más importante que busques la claridad, que cualquier tipo de proceso que hagas, ya sea de gastar o de buscar ingresos, sea realmente lo más clara posible, que eso sea algo que se mantenga en tu mente.
como son Neptuno y Saturno en Aries, todo esto se vuelve muy individual. Entonces es probable que estos deseos o que estas nubes que lleguen, ya sea de inspiración o de nebulosidad y falta de claridad, surjan totalmente de voces, porque quiero imaginarme un mundo material para mí que es de tal y tal manera, que es totalmente adecuado a mí, que se rige totalmente por mi individualidad, todo es muy individual en Aries y surge de nosotros mismos. Entonces, por un lado está esta influencia que Neptuno va a traer a esta parte de los recursos para vos y Saturno dice un poco lo opuesto. Saturno más bien son las reglas, el no, las restricciones, las barreras, los límites. Y siempre Saturno cuenta una historia de 2 años, 3 años, en donde se me presentan ese tipo de retos a nivel, en este caso, material, que el propósito es que al final de esos 2 3 años yo tenga una manera más madura, tenga una manera a veces más seria de abordar ese tema en mi vida. Entonces, Saturno definitivamente, habla de un poco de restricción. Tal vez van a surgir situaciones o dentro de vos misma hay un deseo de tengo que restringir, ya sea mis gastos o hay una situación que restringe de alguna manera o que le pone estructuras más, establecidas o más claras a mis ingresos y entonces tengo que saber navegar eso. Es importante esa parte de Saturno, que Saturno lo que nos dice es, donde sea que yo llego, te voy a describir un proceso que toma mucho tiempo. Entonces, por un lado, y esta es la contradicción que existe con Saturno en Aries, y por qué Saturno no está tan cómodo en Aries, porque Aries es un signo de hacer todo y en el impulso que tengo, soy decisivo hacia eso y nada más voy y hago. Y más bien, Saturno ya como planeta lo que quiere es ir lentamente y desarrollar las cosas y que sean muy estables en el tiempo y generar algo de una manera muy determinada, muy decisiva, pero deliberada. Esa es la palabra correcta. Entonces, hay que observar mucho y hay que tener un proceso, honesto durante esta parte de Saturno en Aries, durante estos años, de en qué momentos estoy nada más siguiendo esa impulsividad, porque Saturno va a querer que construyan nuevas estructuras alrededor de tus recursos materiales, pero va a haber que saber cuándo me estoy poniendo más bien demasiadas cargas encima por querer buscar esa nueva estructura, esa nueva idea de cómo quiero que se vea ese mundo y cuando tengo que más bien como bajarle un poco. Entonces, vamos a estar balanceando esas influencias de Saturno y Neptuno, de cómo quiero soñar más, pero hay un límite que me toca abordar, cómo puedo ser paciente, pero también soñador. Vamos a estar manejando esto por los próximos años y va a ser bastante latente esta influencia a inicios de 2026. Continuamos con otro planeta que está haciendo una influencia similar, que es Urano. Urano estuvo en Géminis del 7 de julio al 7 de noviembre y ahora va a volver el 25 de abril para quedarse hasta 2032. Otra influencia que va a durar varios años. La casa 4, que para vos es ese signo de Géminis, tiene que ver con familia, con hogar, con tus bases, con todo aquello que te apoya, con todo aquello que es y vos considerarías eso, esta es mi casa, este es mi hogar, que puede ser literalmente, materialmente mi casa, pero también mi familia, mis ancestros, ya más en general lo vemos en la casa 4 también, y todo es esta parte más privada de mi vida la vemos en la casa 4. Entonces, el momento en que llega, primero, es relevante para vos que llegue Urano en Géminis porque la casa 4 es una de las casas angulares, es decir, muestra uno de estos elementos muy cruciales de la vida. Entonces, Urano llegando aquí, sería bueno considerar si existió algún tipo de evento uraniano de ese 7 de julio al 7 de noviembre o solo saber que esta es la chispa diferente que llega a tu familia con Urano en Géminis. Urano trae eventos sorpresivos que yo no vi venir, que lo que buscan es romper una norma. Entonces, lo que sea que ha sido la manera usual para vos de interactuar con tu familia, interactuar con tu hogar, cuidar de tu casa, mantener tu espacio material a nivel de tu casa literalmente, va a tener estos momentos como un relámpago que cambia las cosas con Urano ingresando a Géminis. Como es un signo de aire, esto puede ser muy mental, como entonces el tipo de conversaciones que empezamos a tener a nivel familiar son muy diferentes, o yo tenía una idea de cómo quería que se viera mi familia y llega una influencia muy distinta. Con Urano en Géminis puede ser que vos sos la persona que trae ese cambio a tu familia o que sos o son influencias externas que tienen esa influencia en la familia. Entonces,
Aquí es notar que definitivamente vas a sentir como esa chispa que está moviendo esa parte familiar para vos. De nuevo, es una influencia que dura por alrededor de 7, 8 años, entonces no es que todos esos 8 años vas a estar viviendo este tipo de eventos, sino que cuando toque o haga aspectos con partes relevantes de tu carta, lo vas a sentir más y va a ser aún más impactante para vos esa influencia de Urano en Géminis, pero en general este va a ser como el área de tu vida que va a estar transformándose, que va a estar revelándose y que va a estar buscando esa innovación mediante el cambio con Urano ingresando a este signo. Otro ingreso planetario que tenemos es a Júpiter ingresando a Leo. Júpiter va a ingresar a Leo el 29 de junio y se va a quedar ahí hasta el 26 de julio. Júpiter o Leo en general es tu casa 6. Entonces aquí lo que puede ser muy útil cuando Júpiter llega a la casa 6 es que de pronto todas estas cosas que se requieren mantener en la vida, mi salud física, mi trabajo, lo que yo hago diariamente como un deber, lavar los platos literalmente, mis mascotas, cuidar de mis mascotas, esta parte muy de mantenimiento de la vida se puede volver más fácil. La casa 6 es una de las casas oscuras porque no se ve desde el ascendente, entonces describe una área de la vida en donde usualmente las personas a nuestro alrededor no nos ven lavando los platos, no nos ven haciendo todas estas cosas que hacemos solo por mantener y por estar así bien. Entonces, con Júpiter ingresando ahí, sería más bien, y es posible que sea un apoyo positivo a que, bueno, tal vez no es un impacto que todos los demás en tu vida pueden ver, pero vos sentís de pronto que es más fácil mantener una rutina, ya sea de ejercicio, de alimentación o estos temas para cuidarte de tu salud física, o que si tienes algún tema de enfermedad o cosas físicas que han estado sucediendo, que Júpiter llegue ahí como para ayudarlo, para traer un poco de luz ahí. Es Júpiter muy activo porque es Júpiter en Leo. Entonces, lo más importante es que va a llegar algún tipo de optimismo que va a ser aún más latente, una manera más positiva de ver estos temas de trabajo, estos temas de deberes, que posiblemente te ayude a en general mantener tu vida y tener como una estabilidad ahí, como esta ancla que realmente me ayuda a mantener esta estabilidad y a seguir como más centrado en estos temas de mantenimiento de la vida, puede ser una influencia ahí positiva en esa parte para vos. Y pasemos a lo último que sucede en el año a nivel de influencias astrológicas, que es la retrogradación de Venus. Venus va a estar retrograda del 3 de octubre al 13 de noviembre, pero realmente todo final de año, desde septiembre, vamos a estar en una historia de reevaluar y de considerar cómo nos estamos vinculando con los demás, qué tipo de dinámicas estamos entrando en relaciones en particular. Y van a haber temas ahí que van a surgir que van a necesitar algún tipo de evaluación. Siempre que Venus está retrógrada, describe este proceso en el que antes de la retrogradación surgen eventos que yo tengo que prestarle atención, ya sean conflictos, desacuerdos, nada más una sensación dentro de mí que hay algo que todavía tengo que resolver que se relaciona siempre a estos temas de vínculos, de mi amor propio, de mi creatividad, de cómo me cuido, de cómo es el disfrute en mi vida. Todos estos son temas de Venus que necesitan después en la retrogradación ir hacia atrás, tomar como tener nuevas conversaciones, a veces conversaciones un poco no intensas, pero tal vez sí mm, muy buscando la reflexión para negociar, para tratar de comprender la otra parte, si es en un vínculo, y ya después de la retrogradación nos toca como armar de nuevo esa área o esa relación o esa manera de conectar en general. Y para vos, y en general esta retrogradación se da en Escorpio y en Libra, que para vos son las casas 9 y 8. La casa 9 para vos, o en general, tiene que ver con viajes al exterior, el extranjero, con tus estudios académicos ya superiores, tiene que ver con tu propósito y tu sentido de visión de la vida, cómo me gustaría que se vea a mi largo plazo. Personas del extranjero con quien conecto también las veo en la casa 9 y la casa 8 que la casa 8 es una casa muy interesante porque tiene que ver con todo lo que yo heredo. Entonces, tanto puede hablar de temas materiales como literalmente herencias, inversiones, préstamos, deudas. Cuando yo comparto recursos con otra persona, se ven en la casa 8. Y también lo que yo heredo, que no es físico, sino que es emocional, que son temas de bagajes que yo pueda cargar, que a nivel familiar, traumas, temas emocionalmente
intensos que yo cargo porque vienen de alguien más. Un poco así lo vemos la casa 8. Entonces, las personas con las que interactúes en esas 2 áreas que te acabo de escribir, o esos vínculos son los que van a tener un enfoque más grande. No son casas angulares para vos, entonces yo te diría que si tenés planetas en Escorpio, en Libra, es más probable que sea más relevante para vos. Y si no, puede ser que sea una historia que más bien se va desarrollando durante este periodo, que tiene más que ver con situaciones que le suceden a la otra persona, a las personas con quien estudias, a las personas con quien viajas, a esos familiares, en general para vos, puede ser que por ahí surja. ¿Qué es lo que busca Venus retrógrado? O si queremos verlo ya como un propósito, es que al final de la retrogradación hay un momento para buscar más balance, para que nuestras relaciones, nuestro arte, nuestro amor propio sea mucho más equitativo, más justo, y eso es lo que al final está buscando Venus. Entonces, saber que hay que prestar mucha atención, que yo creo que a nivel de nuestra sociedad y cultura en general va a ser un tema importante. Creo que final de año va a ser muy, muy movido a nivel de la cultura popular en particular con esta retrogradación de Venus, así que prestarle atención. Y ya para cerrar, vamos a hablar de los eclipses. En tu caso, me imagino que has estado viviendo cambios importantes porque hemos tenido eclipses en tu ascendente desde septiembre de 2024. Entonces, hemos tenido eclipses en Virgo y Piscis. Los nodos han estado, que son los nodos, son los puntos en donde se pueden dar eclipses, han estado en Virgo y Piscis. Y ya finalizamos esa historia en 2026, pero faltan 2 eclipses, entonces todavía falta parte de la historia por darse. Cuando hay eclipses en la casa 1 y 7, lo que describe es este proceso en el que yo tengo que evaluar o se trae a la luz, surge a la luz temas de cómo me priorizo a mí misma, cómo priorizo a mi pareja, al socio, a las personas que yo tengo esa relación uno a uno en mi vida. Eso sale a la luz muy intensamente. Es posible que cuando se dan los eclipses en la casa 1 y 7, sea que a mi pareja, a mi socio le suceden eventos muy dramáticos o suceden eventos muy destinados a suceder, que entonces yo me tengo que acomodar y yo voy participando en esa historia de alguna manera, como que repercute en mí lo que sea que sucede. Como el nodo norte es el que ha estado en Pisces, es posible que lo que te ha tocado es enfocarte mucho en vos, en cuáles son tus prioridades, tus necesidades, cómo quieres presentarte, cómo tus relaciones reflejan quién sos en general. Y con el nodo sur en Virgo, en tu casa 7 es posible que ha tocado soltar, ha tocado dejar ir, ha tocado purgar esas relaciones, ya sea literalmente dejando alguna relación o considerando en general eso, qué tan positiva ha sido la dinámica que tenemos, cuáles partes ya no funcionan y cuáles partes no quiero seguir continuando en el futuro. Los eclipses en Virgo y Piscis van a ser el 3 de marzo, que es un eclipse lunar en Virgo, y el 27 de agosto, que es un eclipse lunar en Piscis. Dos lunas llenas muy intensas, muy visibles que vamos a tener durante este periodo, que son como ese último golpe del gong que muestran el fin de esta historia, porque esos eclipses siempre se dan, o los eclipses siempre se dan en estos ciclos de 2 años. Entonces aquí vamos a cerrar un poco este capítulo, pero por ser dos eclipses, como decía, lunares, creo que va a ser un final bastante activo a este periodo y hay que notar que ahí tu vida es probablemente probable que se va a poner otra vez más activa. Ahora sí, ya eventualmente o durante este periodo 2026 también vamos dejando ir un poco más, porque o ya paramos de ser un poco protagonistas, porque empezamos también eclipses en las casas Acuario y Leo, y este va a ser un proceso mucho más interno para vos, porque Acuario y Leo son tus casas 12 y 6. Entonces aquí va a haber un proceso de tratar de rebalancear el enfoque que le has dado a tu salud física, cómo te cuidas, cómo haces ese mantenimiento de tu vida versus cuánto te enfocas en tu salud mental, en tus procesos tal vez autodestructivos, en cómo te aíslas, en estas partes más subconscientes de tu vida. Y los eclipses en Acuario y Leo se van a dar el 17 de febrero y el 12 de agosto. Ambos son eclipses solares, el 17 de febrero es un eclipse solar en Acuario y el 12 de agosto es un eclipse solar en Leo. Entonces, vamos a empezar a ver una historia que empieza a surgir para vos sobre cómo estás manejando estas dos áreas de tu vida, estas dos versiones de la salud, la que es más física y que requiere mucho mantenimiento práctico y la salud mental y emocional, que entonces
tiene una necesidad de trabajar más con lo intangible y tocar esas partes más subconscientes de uno. Los nodos lunares van a cambiar de signo el 26 de julio, entonces ya hay cierto alivio que existe para vos de ya no ser tan protagonista de la historia ese 26 de julio porque ya los nodos cambian de signo y ya no están en tu ascendente y ya solo eso puede sentirse como una baja de revoluciones importante, pero definitivamente apenas comenzamos esta historia de Acuario y Leo, entonces sería de prestarle atención. Lo mismo, si tenés planetas en Acuario y Leo, se vuelve más relevante para vos estos eclipses y por eso habría que ver tu carta individualmente. Con esto vamos a cerrar tu horóscopo 2026. Espero te haya ayudado mucho. Si quieres ya una lectura individual de cómo se presenta todo esto en tu vida o cómo interactúa con tu carta, puedes agendar tu cita en camimonje.com y nos vemos en el próximo video.